a sus jefes y a dar la vida por Japón sin la menor vacilación. Nuestro trabajo era sencillo. Teníamos que combatir donde nos dijeran que combatiéramos. Los japoneses habían entrenado muy bien a sus pilotos. La planificación del ataque a Hawái duró casi un año. El entrenamiento de los pilotos fue el ensayo de una trágica representación concebida para conmocionar a todo el planeta. Nuestro objetivo era hundir los portaaviones, pero si no estaban en el puerto, yo pensaba hundir un acorazado. Los japoneses tuvieron la ventaja desde el primer momento. En su país incluso tenían una bahía geográficamente idéntica a Pearl Harbor, la bahía de Kamoeke. En la base de Kamoeke, en Kagashima, estuve haciendo muchas prácticas de ataque con un bombardero torpedero de tipo 97. La bahía de Kagashima tiene una estructura muy similar a la de Pearl Harbor. De modo que entre Kagashima y la isla de Sukura hicimos muchas prácticas de vuelo rasante y ataque. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, las características geográficas de Pearl Harbor la convertían en una base perfecta para la flota del Pacífico. Su estrecha boca y sus aguas poco profundas la hacían prácticamente impenetrable. Ford Island, donde se encontraba la base naval y donde estaban anclados los navíos americanos, estaba muy bien protegida. Para los mandos de la Marina estadounidense, un ataque a gran escala por parte de una fuerza naval enemiga era imposible. 5:15 de la mañana. Los pilotos reciben sus últimas órdenes. El almirante de la flota, el almirante Isoroku Yamamoto, les dice que son responsables de la gloria del imperio. La flota japonesa está a 220 millas al norte de Hawái, fuera del alcance de los radares americanos. Esta es una ventaja más con la que cuentan los japoneses. Una ventaja que les habían dado los mismos americanos 20 años antes, durante la Primera Guerra Mundial, al entrenarles en Hawái como aliados frente a los alemanes. Cinco y media de la mañana. Los pilotos de la primera oleada se preparan para despegar en sus cazas y bombarderos. Esta primera oleada estaba compuesta por más de 180 aparatos. 6 de la mañana. 200 millas al sur de Oahu despegan 18 aviones del portaaviones estadounidense Enterprise. Se dirigen a Ford Island, en el centro de Pearl Harbor, donde deberán aterrizar a las 8. 6:10 de la mañana. 183 cazas, bombarderos en picado y bombarderos de altura despegan de los portaaviones japoneses con una precisión milimétrica. En menos de 15 minutos todos están en el aire. Como es costumbre, las tripulaciones de los portaaviones despiden a los que van a servir a su país. El plan es atacar en 3 oleadas. La primera atacará todas las instalaciones militares de la isla de Oahu. La segunda se concentrará en objetivos más específicos. Y la tercera destruirá puntos de almacenamiento de combustible, diques secos y centros de reparación. Amanece en Honolulu y las nubes nocturnas se disipan. Empieza un nuevo y hermoso día en el paraíso. Y como siempre, Henry Tedinga se dirige a su trabajo. Mi padre era contratista de pinturas y teníamos un trabajo junto a la entrada principal de Pearl Harbor, en una urbanización llamada Macalapa. Y el 7 de diciembre teníamos unas camionetas que habían llegado el fin de semana. Y mi padre me pidió que rotulara los números de equipo en las puertas de las camionetas. Y yo le dije que sí, claro. Nosotros vivíamos a unos 25 minutos en coche de Pearl Harbor, desde Waikiki, y era un domingo como otro cualquiera. En la carretera casi no había tráfico. 7:02 de la mañana. Mientras Henry se dirige hacia Pearl Harbor, 2 soldados que atienden una estación de radar en la costa norte captan señales de lo que parecen ser aviones no identificados, 132 millas al norte de Oahu. Inmediatamente informan a Ford Shafter, pero la única persona que hay allí es un teniente novato que se ha incorporado 4 días antes. Siete y 20 de la mañana. La flota japonesa, ahora a 210 millas de Oahu, da la señal de despegue a la segunda oleada. 268 aparatos. 7:22 de la mañana. El teniente novato de Fort Shafter está seguro de que los aviones no identificados son B-17 procedentes de tierra firme, cuya llegada está prevista para las 8 de la mañana. Indica a la estación de radar que ignoren las señales.
Yo llegué allí hacia las 7:30. Cuando entras en cualquiera de estas bases militares te hacen una revisión completa. Yo tenía mi tarjeta de identificación, por supuesto, igual que todo el personal de la Marina y del Ejército. Sin ella era imposible entrar en las instalaciones militares. 7:25 de la mañana. En la base naval de Kaneohe se está celebrando el servicio religioso matutino. El artillero de torreta Leon Kolb se prepara para empezar el día en el USS Oklahoma. Yo había salido, había desayunado con el resto de la división y me preparaba para la rutina de un domingo de guardia en la torreta. Mi estado natal era Oklahoma. Yo había nacido en Oklahoma City. Me alisté en la Marina en 1936. El 7 de diciembre de 1941 estaba destinado en el acorazado Oklahoma, en Pearl Harbor. Tenía 23 años. Entonces era segundo artillero, suboficial de segunda y estaba destinado en la torreta delantera de 14 pulgadas. Tenía 3 cañones y se les llamaba de 14 pulgadas porque ese era el diámetro de los proyectiles, 14 pulgadas. El Oklahoma era uno de los mejores acorazados de la flota estadounidense, pero un día antes del ataque se cambió su posición en el muelle de los acorazados. Normalmente habría estado junto a los acorazados Nevada y Arizona. Nosotros pertenecíamos a esa división, pero el almirante del Maryland iba a hacer una inspección de disposición para el combate el lunes siguiente. Para eso habíamos tenido que abrir todos los pañoles y bodegas para que se airearan y para que le resultara más fácil a los oficiales inspectores moverse y ver en qué condiciones estaba la nave. Abrir las portillas exteriores y las escotillas interiores para ventilar el barco tenía sentido el 6 de diciembre. Pero el 7 de diciembre de 1941 el acorazado sería aún más vulnerable. No podíamos haber estado menos preparados. 7:35 de la mañana. Los aviones de reconocimiento japoneses informan al mando de la Armada que el grueso de la flota estadounidense está en Pearl Harbor. Los radares no detectan la primera oleada de escuadrones japoneses, que se aproxima a la isla de Oahu por su montañosa costa oeste. Los estrategas japoneses sabían que las montañas harían de pantalla y que los aviones de reconocimiento americanos no estarían en el aire un domingo por la mañana. El elemento sorpresa era crucial. El almirante Yamamoto estaba convencido de que si aniquilaba la flota americana del Pacífico, la victoria de Japón era segura. Los japoneses pensaban que los Estados Unidos se desmoralizarían por las terribles pérdidas y se mantendrían al margen de la guerra. El 7 de diciembre, como cualquier otro domingo, mamá estaba en la cocina haciendo el desayuno. Yo estaba en primer curso. Mis hermanos pequeños estaban en casa. Aquella mañana, Dorinda Makanoanalani, que entonces tenía 6 años, estaba en su casa con su familia. En 1941 se encontraba entre los varios miles de ciudadanos estadounidenses que vivían en el reino de Hawái. Entonces el archipiélago no era un estado, sino un territorio de los Estados Unidos, y no se convertiría en Estado de la Unión hasta 1958, 17 años más tarde. Éramos una típica familia de las islas y de los pocos civiles que podían estar en la bahía y ver los buques de guerra y los aviones ir y venir. ¿Cómo íbamos a imaginarnos que Pearl Harbor iba a pasar de ser una bahía a ser un acontecimiento histórico? 7:52 de la mañana. El comandante Mitsuo Fuchida, que dirige el ataque aéreo japonés, pronuncia por radio las famosas palabras Tora, 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 la señal japonesa de ataque. Los americanos están completamente desprevenidos. A las 7:55 comienza el ataque en toda la isla. La primera oleada de aviones japoneses ataca puntos de toda la isla de Oahu, no solo Pearl Harbor. Los bombarderos en picado se lanzan contra la estación naval y aérea de Kaneohe, mientras que cazas y bombarderos en picado atacan Bellows Field. Yo era oficial de comunicaciones de escuadrón y estaba destinado en el Escuadrón de Observación 86, en el aeródromo de Bellows, en el lado de Barlovento de la isla. La mañana del 7 de diciembre, hacia las 7:30, algunos de nosotros estábamos en la residencia de oficiales en lo alto de la colina que dominaba el aeródromo. De repente nos despertó un aterrizaje forzoso.
Vimos un B-17 al final de la pista y la tripulación estaba semi-histérica. Decían que les habían atacado. Y mientras hablábamos con ellos, apareció un grupo de aviones japoneses y se lanzó contra nosotros. Volaban tan bajo que se podía ver la cara de los pilotos. Al iniciarse el ataque, todos echamos a correr en desbandada. Recuerdo que yo salté bajo el cobertizo de operaciones. ...7:58 de la mañana. Llegan los bombarderos de altura a Pearl Harbor. Nadie puede siquiera sospechar que son japoneses. Antes de empezar la guerra, nuestros propios aparatos solían hacer simulacros de ataque y maniobras en Pearl Harbor. Sobrevolaban la base, se lanzaban en picado y hacían sus maniobras. Cazas, torpederos, bombarderos, los que fueran. De modo que estábamos acostumbrados a aquello, porque hacían aquellas maniobras probablemente 2 o 3 veces al mes. Por eso oí los aviones. Vi que se lanzaban en picado y seguí trabajando. Y de repente se desató aquel infierno. Las sucesivas oleadas de bombarderos siguen bombardeando instalaciones militares en un asalto a gran escala contra la isla. Pero los japoneses no se limitan a destruir objetivos militares, también bombardean objetivos civiles. Oír el rugido de los aviones, uno tras otro sobre nuestras cabezas, no resultaba tan extraño. Después de todo, vivíamos en una base militar. Y sin embargo era completamente diferente, porque esta vez las explosiones hacían temblar nuestra casa. Todo aquel que puede empuñar un arma se apresta a la defensa. Reina la confusión mientras los americanos intentan comprender qué está ocurriendo. Los B-17 que vienen del continente llegan a la isla al mismo tiempo que los 18 aparatos procedentes del portaaviones. Ambos se ven atrapados entre el fuego enemigo y la defensa antiaérea. 8:05 de la mañana. Las ametralladoras del acorazado Nevada abren fuego contra los torpederos. El buque taller Vestal, amarrado junto al Arizona, también abre fuego. El acorazado California es alcanzado por torpedos a estribor a la altura de la línea de flotación 1110. Los bombarderos de altura japoneses comienzan a descargar bombas sobre los acorazados. Uno de los objetivos más fáciles es el indefenso Oklahoma. A bordo lo único que puede pensar Leon Kolb es que se trata de un sabotaje. Cuando los primeros torpedos alcanzaron el barco el 7 de diciembre, pensé, eso es lo que ha ocurrido. Después de la segunda o tercera explosión, el oficial de cubierta nos habló por el sistema de comunicaciones y dijo, todos a sus puestos de combate, ataque enemigo. Y yo pensé, ¿pero quién es el enemigo? ¿Es que nos están atacando un par de acorazados de bolsillo alemanes? En medio del caos, los soldados americanos siguen sin saber exactamente quién les ataca. La guerra que se libraba en Europa era el centro de atención. Para la mayoría de los estadounidenses, Adolf Hitler y el Tercer Reich eran la mayor amenaza. Todos pensábamos que Hitler era nuestro principal problema. No podíamos imaginarnos que Japón había estado negociando con Hitler. Pero ¿quién estaba atacando Pearl Harbor? ¿Eran los japoneses o los alemanes? Uno de mis compañeros dijo, toda la flota enemiga está ahí delante del Diamond Head. Yo tuve que salir fuera para verlo con mis propios ojos porque ya había contado 5, 6 o más explosiones y pensaba, ¿pero quién nos ataca? No me di cuenta de que eran aviones japoneses hasta que vi lo que llamaban la albóndiga, su insignia. Me quedé allí plantado unos minutos viendo el ataque. Se lo aseguro, aquellos hombres sabían pilotar sus aviones. Apenas acababan de soltar las bombas o los torpedos, hacían subir aquellos aparatos en vertical y volvían a lanzarse en picado. Eran unos pilotos condenadamente buenos. La primera oleada de aviones japoneses que atacó por sorpresa la isla de Oahu obtuvo una rotunda victoria. La flota del Pacífico acusó la potencia destructiva de un nuevo tipo de torpedos, especialmente diseñados para las aguas poco profundas de Pearl Harbor. Las violentas explosiones sacudían los cruceros ligeros, minadores y acorazados como el Oklahoma. Pero no era más que el principio. La segunda fase del ataque japonés estaba a punto de comenzar.
A las 7:55 del 7 de diciembre de 1941, los japoneses lanzan su ataque estratégico por sorpresa contra Pearl Harbor en la isla de Oahu. Todos los objetivos militares resultan alcanzados. Los americanos intentan reaccionar, pero la defensa es imposible ante la magnitud del ataque. La emisora local KGMB interrumpe su programación musical y lanza una llamada a todo el personal militar para que se incorpore a sus puestos. Los bombarderos japoneses de altura están descargando bombas antiblindaje de efecto retardado desde una altura de 10.000 pies. Una de ellas hace impacto en el acorazado Arizona. 8:10 de la mañana. La Santa Bárbara de proa del acorazado Arizona estalla repentinamente, produciendo una tremenda explosión y una gigantesca bola de fuego. El imponente buque de guerra se hunde en menos de 9 minutos. Miré hacia el cielo y vi acercarse a los bombarderos de altura. Vi volar al Arizona. Las llamas y el humo debieron ascender a más de 150 metros. En serio, era increíble. Era realmente increíble. Hace tiempo alguien me preguntó si había sentido miedo y contesté, pues claro que tenía miedo. ¿Cómo no iba a tenerlo? 2 buques más lejos, el Oklahoma es un blanco fácil. Pensé que probablemente nunca iba a estar tan cerca de la muerte. Y mientras el barco se escoraba más y más, me asomé a cubierta y vi que había varias vías de agua, y con todo no era capaz de admitir que el barco iba a hundirse. Solo pensaba en bajar a mi taquilla para sacar mis cosas, ya que seguramente habría que abandonar el barco. Entre otras cosas, tenía un anillo de compromiso que había comprado para mi novia con un diamante de un quilate, pero algo me dijo que debía salvar la vida. El Oklahoma recibe el impacto de 10 torpedos. Las explosiones abren múltiples boquetes en el casco del buque, y dado que la noche anterior se habían dejado abiertas portillas y escotillas, el agua entra por todas partes. No había ninguna portilla por la que poder mirar y ver qué estaba pasando, pero me daba cuenta de que el barco se escoraba cada vez más. La gente ya había empezado a saltar por la borda y me imaginé que ya se había dado la orden de abandonar el barco. Yo fui uno de los 2 o 3 primeros en ser recogidos por una lancha de salvamento. Los bombarderos en picado volvieron a la carga. Seguí con la vista uno de ellos y vi cómo lanzaba la bomba contra el Pennsylvania, que estaba en el dique seco. 8:14 minutos. El Oklahoma vuelca y queda boca abajo. El artillero de torreta Leon Kolb salva la vida por pocos minutos, pero se puede oír a los cientos de hombres que han quedado atrapados en el interior dar golpes contra el acero del casco del Oklahoma. En el aire, por encima del infierno en llamas, un aviador japonés de 19 años, Taisuke Maruyama, contempla la destrucción causada por la bomba que ha arrojado. La bomba que lanzó mi avión hizo impacto en el acorazado Oklahoma. Como era mi primera misión, me sentía feliz porque mi bomba había caído en el Oklahoma y habíamos ganado la batalla. Los desesperados intentos de rescatar a los hombres atrapados en el interior del Oklahoma continúan hasta bien entrada la noche. 8:15 minutos. La KGMB vuelve a interrumpir su programación por segunda vez para ordenar a todo el personal militar, incluyendo a médicos y enfermeras, que se incorpore rápidamente a sus puestos. Yo estaba destinada en el Hospital General Tripler, en la sala de maternidad, y por supuesto allí había muchos militares con sus familias. Como yo venía de Pensilvania, nunca había visto un paraíso tropical como aquel. El número de militares que había era, por supuesto, enorme. Pero la verdad es que nadie se imaginaba realmente una situación de guerra. Creo que la mayoría ni siquiera nos dábamos cuenta de que pudiera haber una crisis. La noche del sábado 6 de diciembre yo había estado en el club de oficiales del aeródromo de Hickam. Aquella noche había un baile y los domingos trabajábamos medio turno. Así que yo estaba profundamente dormida. 2 de las enfermeras de noche intentaron despertarnos y pensamos que era una broma. Pensamos, oh, vamos, por favor, ¿pero qué estáis diciendo? No puede ser. Nosotros tuvimos 3 bajas, 2 pilotos. Uno intentó despegar en el acto más valeroso que he visto en mi vida. Bajo el fuego subió a su avión, pero le alcanzó una ráfaga y cayó hacia adelante, como en las películas.
Y otro piloto consiguió hacer despegar su avión, pero no pasó de la línea de playa. Lo abatieron al momento. 8:26 minutos. El cuerpo de bomberos de Honolulu responde a una llamada del aeródromo de Hickam. De aquellos valientes desarmados que intentaban salvar vidas, 3 bomberos murieron y 6 resultaron heridos. En aquel momento todavía no teníamos armas. Abrieron el arsenal y no había munición suelta para los rifles. De modo que cogimos bandoleras y munición para ametralladoras y nos las colgamos del cuello. Parecíamos el ejército de Pancho Villa. 8:50 minutos. La segunda oleada de aviones japoneses llegó desde el norte. El plan era atacar una vez más los centros militares de toda la isla con cazas y bombarderos de altura y en picado. 3 enfermeras subíamos las escaleras desde nuestro cuartel al hospital, que estaba en una loma. Desde allí se podía ver a la izquierda Pearl Harbor y las tremendas explosiones. Y entonces pasó sobre nosotras un avión volando muy bajo. Y vimos cómo el piloto japonés nos miraba, nos sonreía y saludaba con la mano. Y las 3 le devolvimos el saludo. 8:54 minutos de la mañana. Da comienzo el segundo ataque. 78 bombarderos en picado dejan caer su carga sobre los buques de Pearl Harbor. 54 bombarderos de altura atacan los aeródromos navales. 36 cazas describen círculos alrededor de la bahía para mantener el control aéreo. Cuando llegamos al hospital no hacían más que entrar heridos. Las ambulancias hacían cola fuera. Traían heridos de todas partes. Había civiles que habían recogido en las calles, pero la mayoría venía del aeródromo de Hickam. A mí me asignaron 3 camas. Y mis 3 primeros pacientes murieron sin que pudiera hacer nada por ellos. El ataque de la primera oleada de aviones causó la confusión de inmediato. Pero la segunda oleada desató el caos más absoluto. Los americanos disparaban contra cualquier cosa que se moviera en el cielo. Por desgracia, algunos de los aviones abatidos eran los B-17 desarmados que llegaban del continente y aviones procedentes de los portaaviones estadounidenses. Tuvimos muertes. Muchas muertes. Estábamos completamente desbordados, por supuesto. El ataque se produjo a las 7:55. Probablemente estuve allí una hora y cuarto. Entonces subí a mi camioneta e intenté volver a la playa de Waikiki. Y la situación era de caos total. Los guardias te metían un rifle por la ventanilla y te preguntaban a dónde ibas. Era un caos absoluto. 9:05 minutos. Todas las radios de la isla emiten avisos urgentes aconsejando a los ciudadanos que se queden en sus casas y no salgan a las carreteras, pero no todo el mundo los oye. Mi padre salió rápidamente a la puerta y corrió escalones abajo, y yo detrás de él. Y salimos a la calle, miramos al cielo y pasaban aviones y más aviones sobre nuestras cabezas. Se veía caer bombas en las calles y las balas que dieron en nuestra casa eran balas incendiarias. El ataque japonés provoca un incendio que destruye el hogar de la familia de Dorinda. Mi padre sabía que teníamos que irnos de allí, así que intentamos alejarnos de la bahía. Subimos al coche y fuimos bordeando la bahía y pasamos por delante de donde estaba el Oklahoma volcado y literalmente llegamos frente al muelle de los acorazados. Los equipos de rescate de la bahía hacen caso omiso del segundo ataque y comienzan a trabajar en el Oklahoma. Su objetivo es perforar el casco de acero macizo de 60 centímetros de grosor. Volvimos atrás pensando que quizá debíamos regresar a casa, pero la policía militar nos detuvo. No dejaban volver a nadie, así que seguimos y nos escondimos en los campos de caña de azúcar. Pensamos que probablemente lo mejor era escondernos allí por si había una invasión. Y allí estábamos, en la ladera que dominaba la bahía, y podíamos ver el humo y las llamas, y oíamos las explosiones. Y no teníamos ningún tipo de información. No sabíamos qué hacer. El plan japonés está funcionando a la perfección. Los resultados de los sucesivos ataques superan con creces sus expectativas. Las instalaciones militares de toda la isla están en llamas.
Los civiles huyen despavoridos y el personal militar estadounidense apenas puede reaccionar. No hay el menor plan de acción. Había una tremenda confusión. Las salas de urgencia estaban desbordadas. Todo el mundo hacía cuanto podía, desde luego. Pero había muchos quemados, muchos casos de quemaduras terribles. Recuerdo que en determinado momento iba a inyectar un calmante en el brazo a uno de mis pacientes y al frotarle con alcohol el brazo, nada más tocarle se desprendió un gran trozo de piel. Tenía unas quemaduras terribles. Y mientras tanto había más pacientes esperando tendidos en la calle. 10 de la mañana. La primera oleada de aviones japoneses llega de vuelta a sus portaaviones, que ahora se encuentran a solo 190 millas de la costa de Oahu. Solo se han perdido 29 aparatos. Ha sido una victoria aplastante. Todo el mundo estaba convencido de que iban a volver, porque nos habíamos quedado completamente indefensos. 11 y 46 minutos. Llegan informes de que están desembarcando tropas japonesas en la isla de Oahu. Habíamos estado especulando todo el tiempo. Empezarán ahora a lanzar paracaidistas y tomarán la isla. Podían hacerlo sin ningún problema porque aún quedaban depósitos de combustible intactos para los barcos, y eso parecía indicar que tenían intenciones de volver. Nos aterraba pensar en una invasión, y oíamos por todas partes que los japoneses iban a volver. Ahora lo que teme la población de Hawái es una invasión japonesa. El ejército japonés es conocido por su crueldad y su salvajismo en los territorios ocupados. 4 horas después del ataque, la isla está en llamas. Negras y sofocantes nubes de humo ocultan el cielo. Las comunicaciones con tierra firme están cortadas y no hay la menor esperanza de conseguir ayuda. El pueblo de Hawái está convencido de que va a haber una invasión japonesa. La única incógnita es cuándo. La mañana del 7 de diciembre de 1941, las fuerzas aéreas japonesas lanzan un ataque sorpresa contra la isla de Oahu. El ataque alcanza todas las instalaciones militares de la isla y destruye la mayor parte de la flota estadounidense del Pacífico estacionada en Pearl Harbor. Un bombardero de altura japonés hunde el acorazado Arizona, acabando con la vida de 1.170 hombres. Más de 10 torpedos alcanzan al Oklahoma, que vuelca en la bahía dejando atrapados a más de 400 hombres en su interior. Siguiendo las órdenes de sus superiores en el Oklahoma, el artillero Leon Kolb abandona el barco, pero sabe que de alguna forma hay que contraatacar. Todo el mundo quería venganza. Pensé que si podíamos llegar a Ford Island, allí era donde estaban todos los aviones, los que hubieran. Quizá pudiéramos recuperar algunas ametralladoras y defendernos si el ataque continuaba. Conseguimos llegar a Ford Island y no quedaba ningún tipo de armas que no hubieran sido destruidas por los bombarderos. Los aviones que había estaban ardiendo y los que venían de los portaaviones aún no habían llegado. Alguien dijo que solo podíamos esperar a que nos mataran. 12 y 10 de la mañana. Los americanos consiguen hacer despegar varios aviones y volar hacia el norte en busca de los portaaviones japoneses. En la isla reina la conmoción. Jamás podíamos haber imaginado que atacarían nuestra base más segura, donde estaba el grueso de la flota. No creo que los oficiales al mando hubieran podido pensar que los japoneses iban a ser capaces de aproximarse tanto con su flota. Tras el ataque, el pueblo de Oahu espera en la incertidumbre. Las tropas estadounidenses están inmovilizadas. No hay ninguna posibilidad de defender Hawái contra una invasión a gran escala. Y la invasión parece inevitable. Más tarde, oímos que los japoneses estaban desembarcando en Pearl Harbor con tropas de tierra. El temor a una invasión enemiga da paso a la paranoia. A las 12:30 de la mañana, la policía de Honolulu irrumpe en la embajada japonesa. Se dispara la animosidad contra los japoneses que viven en la isla. Don Seki la experimenta en su propia carne. La noche del sábado 6 de diciembre habíamos estado jugando al póker toda la noche. Y como parecía que nadie ganaba, decidimos dejarlo y nos pusimos a jugar a los dados. Yo vivía en el valle, en Manoa Valley. De vez en cuando veíamos prácticas de tiro de la aviación. Disparaban contra blancos desde los aviones y pensamos que estaban de prácticas. Y después del bombardeo, aparece un tipo y dice: habéis bombardeado Pearl Harbor.
y nos saca un cuchillo. Así que nos fuimos todos corriendo a casa. Entonces pusimos la radio y nos enteramos del bombardeo. Los agentes del gobierno entran en acción y requisan las radios a los japoneses por temor a que emitieran mensajes e información a su patria. A la 1 de la tarde, el comandante Fuchida de la Fuerza Aérea aterriza a salvo en el portaaviones Akagi. Después del rotundo éxito de los 2 primeros ataques, se dispone a lanzar el tercero. Sabíamos que había aviación, pero no nos imaginábamos que no había fuerzas de tierra. Y creo que si hubieran previsto que el éxito del ataque iba a ser tan absoluto, habrían enviado a continuación fuerzas de tierra, porque Hawái era totalmente vulnerable. Hawái era más que vulnerable. Estaba sumido en el caos. A bordo del portaaviones japonés, el comandante Fuchida presiona para que se lance la tercera oleada. Pero a la 1:30 de la tarde, el almirante Nagumo decide cancelar el ataque. La flota japonesa se retira. Podían haber destruido el dique seco y haber impedido la reparación de la mayoría de los buques alcanzados. Si hubieran torpedeado el dique seco, habrían hecho casi más daño del que hicieron a los buques. Al parecer, el almirante japonés suspendió el tercer ataque porque no estaba seguro de cuál era la posición de los portaaviones americanos. Japón había obtenido una tremenda victoria con los 2 primeros ataques y no había necesidad de arriesgarse a sufrir una derrota por un tercero. A las 4:25 de la tarde, el gobernador de Hawái proclama la ley marcial. Los militares controlan la isla. De repente es muy peligroso para los japoneses americanos que se les identifique con su país natal. Estábamos muy estrechamente vigilados. Hubo algunos que quemaron todas las fotos y libros que tenían por si venía el FBI, ¿entiende? Era un caos porque había que encerrarse. Las normas eran muy estrictas. Y si veían la menor luz, ¡bum, bum!, disparaban. La paranoia se apodera de la isla. Nadie sabe que la flota enemiga ya se dirige de vuelta hacia Japón. Todo el mundo sigue temiendo la invasión que sin duda piensan que va a producirse. Cuando estaba durmiendo en el suelo de un barracón en Ford Island, todos los cañones que todavía estaban operativos abrieron fuego en la bahía. Supongo que al igual que yo, casi todos pensaron, ya están aquí. Resultó que era un par de aviones enviados desde los portaaviones y que debían haber enviado a ver qué estaba pasando. Y nuestros cañones los abatieron. Aquello me hizo sentirme muy mal. Un total de 7 aparatos americanos fue abatido por el fuego de sus compatriotas. El fuego antiaéreo americano también destruyó viviendas y propiedad privada. Estados Unidos estaba en guerra, una guerra que aún no estaban preparados para librar. Y Steven Weiner estaba a punto de ver cara a cara al enemigo. Hacia las 10 de la noche estábamos sentados hablando cuando vimos acercarse a 2 hombres desde la orilla. Uno era un cabo de la Guardia Nacional y llevaba un oriental. El oriental iba desnudo, a excepción de un trapo que hacía de taparrabos. Entonces nos lo entregó. Y le llevamos a la caseta de operaciones. Había pasado muchas horas en el agua. Tenía la piel toda arrugada. Le dimos una manta para que se tapara y le ofrecimos un huevo duro y un trago de whisky. Y entonces empezamos a interrogarle, apuntándole a la sien con un 45. El teniente Steve Weiner pasó gran parte de la noche interrogando al primer prisionero de guerra japonés. Era necesario sacarle información sobre la inminente invasión si querían que Hawái estuviera preparado para el enfrentamiento que se avecinaba. La noche siguiente al ataque japonés, en Hawái reina la confusión. Varios bombarderos estadounidenses procedentes del continente son abatidos por error, y en Oahu el caos es total. Mientras tanto, Steve Weiner continúa interrogando al primer prisionero de guerra japonés con escasos resultados. Su actitud era de lo más desafiante. No parecía que le estuviéramos intimidando en absoluto. Al cabo de unas 2 horas, de repente dijo, papel, lápiz. Así que le acercamos un sobre de papel manila que había en la mesa y un lápiz y escribió. Soy oficial de la Marina japonesa. Mi nave atrapada en coral. Salté al agua. Nadé hasta tierra. Denme una muerte honrosa.
no hablaré de los barcos. Y firmó con su nombre. Lo tuvimos allí hasta las 5 o las 6 de la mañana, cuando llegaron unos soldados de Fort Shafters para llevárselo. Les dimos el documento que había firmado y les hicimos entrega del supuesto prisionero. Pero la mañana del 8 de diciembre, el teniente Weiner hace un descubrimiento sorprendente. Vimos una especie de torreta que sobresalía del agua. Estaba a menos de media milla, ni siquiera eso. La sujetamos con un cable. Fuimos a buscar un jeep y remolcamos el submarino a tierra. Había 5 submarinos enanos que participaban en una operación especial y cada uno de ellos tenía un objetivo. El de Sakamaki era hundir el Pennsylvania. Lo que le ocurrió fue que, por algún motivo, el timón se le trabó y lo arrastró la corriente más allá de Honolulu, Waikiki, Diamond's Head y Bellows-Field, hasta que encalló en un arrecife. Él y su segundo intentaron llegar a tierra nadando en plena noche, y el cadáver del segundo apareció en la playa a la mañana siguiente. 11 de la mañana del 8 de diciembre. Los escombros alfombran las pistas de los aeródromos de toda la isla. Pearl Harbor aún sigue ardiendo. Mientras continúa el recuento de víctimas del ataque, los equipos de rescate siguen luchando por salvar a los 461 hombres que siguen atrapados en el interior del casco del Oklahoma. Todavía se podía ver el casco de mi barco sobresaliendo del agua y yo me preguntaba cuántos habría allí dentro. Había oído que habían conseguido perforar el casco y que habían sacado algunos, pero no sabía cuántos ni quiénes. Y el Arizona siguió ardiendo varios días. Después de varios intentos de rescate, solo se pudo salvar a 32 de los marinos atrapados. 429 hombres perdieron la vida. A la vista del panorama de destrucción, la repentina desconfianza hacia los japoneses de la isla se convirtió rápidamente en racismo. En Hawái, un 50% de la población era de origen japonés. Éramos mayoría. Mis padres habían llegado en 1906 como inmigrantes y habían trabajado en las plantaciones de azúcar. Casi inmediatamente los japoneses americanos fueron detenidos por el ejército y recluidos en campos de internamiento. Bueno, estábamos furiosos porque habían destruido nuestra forma de vida. Allí todos éramos amigos, no había problemas raciales. Filipinos, chinos, coreanos, etc. Recluyeron como a 800 personas en aquel campo, el campo de internamiento de Hawái. Había pastores, maestros de escuela, empresarios, gente de todo tipo. Y todo se fue al infierno, ¿entiende? Lo perdieron todo, mucho dinero. Mientras los japoneses de la isla eran encerrados en los campos de internamiento, para el resto de los residentes en la isla empezaba una vida llena de dificultades. Casi inmediatamente se declaró en Hawái la ley marcial. Hubo muchísimos cambios. Hubo que construir refugios antiaéreos por todas partes. Se amontonaban sacos terreros por todas partes, en casi todos los edificios del centro. Se protegían con cinta todos los cristales. Se excavaron trincheras en muchos colegios, por si había que meterse dentro. Solíamos hacer simulacros por si había bombardeos, para saber dónde había que ir, dónde estaban todos los refugios. Al principio las máscaras antigas nos parecían una novedad, como un juguete, hasta que te cansabas de llevarla. Corrían rumores de que los japoneses iban a lanzar un ataque bacteriológico o que iban a liberar gases en el aire. Así que te acostumbrabas a llevar la máscara colgada del hombro al colegio, y a que había refugios antiaéreos, y de vez en cuando tenías que bajar y quedarte allí sentada en la oscuridad, y a que había toques de queda. Desde que empezó la guerra había que tener a mano la máscara antigas y de noche todo estaba a oscuras. Las cortinas tenían que estar cerradas, no se podía dejar escapar ni un poco de luz entre las cortinas. Los faros del coche también se tapaban, solo se dejaba una pequeña rendija de luz y también iba cubierta por una especie de solapa. Y luego había alertas, de repente sonaban las sirenas y había que echar a correr, ponerse la máscara antigas y todas aquellas cosas. También había escasez de comida, así que uno tenía que ir de tienda en tienda a ver qué podía encontrar. Cuando vives en mitad del Océano Pacífico, aislada por tantos miles de kilómetros de agua, dependes de los barcos para que te traigan todo lo que necesitas.
Y ahora aquellas eran aguas enemigas y lo que había que traer eran tropas. Nadie pensaba en muchas cosas que hacían falta. Recuerdo que lo que más echaba en falta era el papel higiénico, y cogíamos papel de periódico y lo frotábamos y lo volvíamos a frotar para que se volviera más suave. Y no podíamos volver a nuestras casas porque primero había que limpiar la zona de proyectiles que no habían estallado. Esa es la realidad que vives y no puedes pensar en mucho más. Tras el ataque a Pearl Harbor y a toda la isla de Oahu, los americanos no se desmoralizan, sino que aceptan la situación que les ha sido impuesta. Ha llegado la hora de la guerra. El enemigo, los japoneses. Y un inquebrantable espíritu de desafío les mantiene en pie y centrados en un solo objetivo: tomarse la revancha por el ataque sorpresa. La mañana del 7 de diciembre de 1941, las fuerzas estadounidenses emplazadas en Hawái no estaban en absoluto preparadas para un ataque enemigo. De hecho, sus mandos estaban más preocupados por el sabotaje. Antes del ataque japonés, los cazas y los bombarderos estacionados en los aeródromos de Oahu fueron trasladados desde sus posiciones defensivas y alineados al aire libre. Así se convertían en un objetivo más difícil para grupos subversivos, pero eran presa fácil para aviones enemigos. Un acorazado fue retirado de su posición estratégica para que resultara más accesible durante una inspección. El radar era un invento relativamente reciente. Muchos de los jóvenes oficiales todavía estaban haciendo prácticas con los nuevos equipos, y las altas montañas volcánicas de la isla daban lugar a puntos muertos, zonas en las que los radares no funcionaban. El ejército japonés invirtió más de un año en planear el ataque contra Pearl Harbor. Sabían exactamente dónde estaban los aeródromos americanos y cuántos aviones había. Conocían la posición exacta de acorazados, cruceros y destructores. Y también sabían cómo operaba el ejército de los Estados Unidos, ya que ese mismo ejército había entrenado a los japoneses. El ataque japonés no fue provocado, no medió declaración de guerra y sus efectos fueron desde un principio devastadores. Los japoneses tenían todas las ventajas de su parte, incluyendo el elemento sorpresa. Las fuerzas estadounidenses se vieron al borde de la destrucción total. Hubo 2.388 muertos y 1.178 heridos. Un impacto directo sobre el Arizona se cobró las vidas de más de 1.100 hombres. El Oklahoma fue alcanzado por más de 10 torpedos y en su interior perecieron más de 400 marineros. En total, de los 96 barcos amarrados en Pearl Harbor cuando se inició el ataque, 19 fueron hundidos o resultaron gravemente dañados. La Marina perdió 92 de sus aviones y 31 quedaron inmovilizados. De los aviones del ejército, 96 fueron destruidos y 128 resultaron dañados. Los japoneses solamente perdieron 29 aviones. Pero ahí fue donde terminó la victoria japonesa. Tras el éxito de las dos primeras oleadas del ataque, el mando japonés decide no lanzar la tercera, que habría destruido los depósitos de combustible, los talleres de reparaciones y los diques secos. El almirante japonés anuló el último ataque porque no sabía dónde estaban nuestros portaaviones. No podían imaginar que aquella decisión permitiría a las fuerzas americanas reparar a marchas forzadas buques hundidos y dañados. Trabajando en turnos de 24 horas, militares y civiles consiguieron reconstruir la flota del Pacífico. De los 19 buques hundidos o gravemente dañados, se consiguió reconstruir por completo 14 que partieron a combatir al enemigo. Después del ataque, me destinaron casi inmediatamente a un destructor que zarpó hacia las Islas Marshall para demostrar a los japoneses que no habían destruido por completo nuestra flota. Al final pasé algo más de 10 años en la Marina. Si no hubieran atacado Pearl Harbor y no hubiéramos entrado en aquella guerra, mi carrera naval habría terminado allí. El patriotismo fue la fuerza que impulsó el resurgir americano y los japoneses americanos de Hawái demostraron su valor sobradamente en combate. Muchos japoneses americanos, a pesar de que nos habían marginado, nos alistamos como voluntarios. Hicimos un año de entrenamiento y nos mandaron a ultramar. La cuota de reclutamiento original de Hawái era de 1.500 hombres y se presentaron más de 10.000 voluntarios. Nuestro lema era ir a por todas, es decir, jugárnoslo todo. Teníamos que hacerlo porque estábamos en el punto de mira. Teníamos que hacerlo bien. La unidad de segregados del batallón número 100 y el equipo de combate 442 lucharon en el frente europeo. En 8 campañas, 8 menciones a la unidad y unas 21 medallas de honor. Creo que combatimos muy bien.
Teniendo en cuenta su número y tiempo de servicio, se convirtieron en los soldados más condecorados del ejército estadounidense, con 18.413 condecoraciones individuales y 9.000 corazones púrpura. Don Seki recibió un corazón púrpura por la pérdida de un brazo en combate en Italia y regresó a su hogar convertido en un héroe. Para los japoneses la definición del heroísmo es muy rígida. En un cuadro pintado durante la guerra en honor de 9 de los 10 oficiales de los minisubmarinos de Pearl Harbor es notable la ausencia de Kazuo Sakamaki, el primer prisionero de guerra japonés. Aquel documento que escribió donde decía «denme una muerte honrosa» se perdió. Y los japoneses le consideraron desde entonces persona non grata en Japón. El alférez Sakamaki acabó en Sudamérica trabajando para Toyota Motors y fue algo deliberado que le mandaran fuera del país. El teniente Stephen Weiner volvió a ver a su prisionero una vez más en el 50 aniversario de Pearl Harbor. Después de 50 años tuvieron la oportunidad de revivir su encuentro. De hecho, le dije que me había parecido admirable su tenacidad, el hecho de que nos hubiera plantado cara como lo hizo. En cambio, el piloto japonés Taisuke Maruyama fue recibido como un héroe. Tras su triunfo al bombardear el Oklahoma, combatió en las batallas de Midway y Okinawa. Por amor a Pearl Harbor, Dorinda Nicholson escribió un libro sobre los recuerdos de su infancia, para que los niños de futuras generaciones comprendieran lo que es vivir una guerra. La bahía es muy especial para mí. Y fui al Arizona Memorial y les comenté que quería contar aquella historia a los niños americanos. Hawái no ha olvidado Pearl Harbor. Actualmente se alza un museo conmemorativo en el lugar donde se hundió el USS Arizona. Cada año, más de 1,5 millones de personas procedentes de todo el mundo lo visitan. No muy lejos del Arizona Memorial está el USS Missouri, donde los japoneses firmaron la rendición. En lugar de la muerte y la derrota, este monumento representa la vida y el espíritu de desafío, algo que siempre irá unido al valor y el espíritu de entrega de los que estuvieron allí.